Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Hoy tenemos el placer de volver a charlar con Juan Carlos Monedero, un destacado intelectual español, dirigente político, fundador del partido Podemos, y la charla de hoy tiene que ver con una noticia que tuvimos en los últimos días desde España y que no ha tenido la repercusión que sí tuvo en un principio cuando comenzó esta denuncia en contra de dirigentes de Podemos, entre los que estaba Juan Carlos, y el sobrecimiento, el cierre de la causa, señalando que no había realmente fundamentos para denunciar a estos dirigentes, no ha trascendido. No ha trascendido, ha sido rebotado en pequeños artículos en algunos medios, y para nosotros esta causa, y creo que esa es la idea de charlar hoy, esta causa es un claro caso de una persecución política a través de sectores de los medios hegemónicos de comunicación, en este caso de España, de sectores de la justicia también involucrados y de algunos comunicadores en particular que se han dedicado a profundizar esto que se conoce comúnmente con el nombre de lawfare y que tiene que ver con la estigmatización y persecución a líderes populares, no solo en América Latina, que lo hemos vivido fuertemente, sino también en España. Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos hoy. Un placer, Héctor, por invitarme a compartir reflexiones que la verdad es que son generales. No pasa solamente en España, está pasando ahora mismo, ¿no? En Colombia, ha pasado en México, ha pasado en todos los lugares, ¿no? Y por tanto es una reflexión que tristemente es válida para todos nosotros. Así es, Juan Carlos, por eso nos parecía tan importante charlar hoy con vos. Y en particular te queríamos pedir que nos cuentes un poco por qué, si bien cuando estalló el escándalo del caso denominado Neurona, ¿no? Eh, en Argentina llegó la noticia, pero muchos no saben exactamente qué fue este caso, Mm, cuál fue la denuncia. Si nos puedes contar un poco cómo empezó y a qué ha claro. llegado ahora, ¿no? O sea, Neurona es uno más. O sea, yo he tenido como 15 querellas, ¿no? Entonces, eh, te disparan muchas flechas y si alguna de repente pues le resulta más productiva, pues se centran en ella, ¿no? Entonces, han disparado muchas, ¿no? Y algunas eran tan burdas pues que se agotaban muy pronto porque eran facturas inventadas con Photoshop, o eran facturas firmadas por Chávez que había muerto hacía ya un año. Otras eran acusaciones que se invalidaban, ¿no? Porque no tenían el más mínimo fundamento. Y el caso Nirona es un caso que se construye a raíz de un abogado de Podemos que es despedido porque tenía algunas conductas que el partido entendió que eran impropias con algunas compañeras de trabajo y entonces, eh, en venganza, hace unas declaraciones delante de unos guardias civiles vinculados a la derecha y a la extrema derecha. Es decir, él no va a hacer la denuncia a la comisaría que le corresponde, sino que recorre 40 kilómetros para ir a un sitio donde el responsable pues era un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con una enorme animadversión a la izquierda. Hace unas declaraciones, entonces un juez acepta la denuncia, si ya digo, sin ningún tipo de prueba, hasta el punto de que cuando le preguntan a él si hay algún tipo de prueba que sostenga sus afirmaciones, él dice no, no, que son rumores que ha escuchado. Entonces el juez, en vez de decir, pues, con rumores yo no puedo abrir una causa, el juez dice, vamos a abrir la causa e investiguemos. Y entonces este juez, bueno, habría hasta casi 10 líneas diferentes que todas coinciden con querellas que ha tenido el Partido Popular y que sí que ha sido condenado. Entonces empieza a abrir una
por sobresueldos a los miembros de la dirección, otra con un gasto excesivo de la obra del partido, otra que se está contratando a gente para tareas diferentes a las por las que se les está pagando, otra que la consultora, que es la que hace la campaña electoral, la Podemos Neurona, dicen que no. Fíjate lo rocambolesco, dicen que no ha hecho la campaña electoral y que con ese dinero estamos haciendo la revolución en América Latina. O sea, que es una cosa, imagínate tú con 200.000 euros estamos haciendo la gran revolución en América Latina. Y dices, pues qué barata nos sale, ¿no? La revolución en el continente, ¿no? Vamos a reunir la plata y solventamos todos los problemas. Entonces, a mí me acusan de haber cobrado una comisión, es decir, eran todo como muchas acusaciones que todas se podían cerrar y se fueron cerrando, pero que las podía haber cerrado cuando menos, cuando llama a declarar a este abogado, le dice, ¿tiene usted pruebas? Y dice, no, 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 son todos, y lo dice textualmente, son todos rumores que he escuchado. Entonces, en ese momento el juez tenía que haber dicho, pues cierro esto, porque si no hay ningún tipo de prueba, pero se han acostumbrado en España con nosotros a hacer juicios prospectivos, que está prohibido por la ley. Es decir, voy a investigarte a ver si encuentro algo, ¿no? Entonces empiezan a investigar y investigar y da igual que no encuentren algo, cada vez que abría una de esas líneas el juez, abríamos los informativos, portadas de periódicos, tertulias en las radios, en las televisiones, y horas y horas y horas y horas con sospechas, con infundios y, por supuesto, los medios de la derecha dándonos por culpables. Ayer una periodista de televisión española hacía una selección de las, no sé, 20 noticias del diario El Mundo, solamente del diario El Mundo, de este caso, que claro, tú lo escuchas y dices, estos son unos sinvergüenzas, estos son unos criminales, pero era todo mentira, pero da igual, ¿no? Calumnia que algo queda, ¿no? Entonces, en mi caso concreto, además, el juez trabaja con un sector de la policía que está vinculado al juez Villarejo, perdón, al comisario Villarejo, un tipo que está en la cárcel, también por corrupto, y que se inventan pruebas para que la gente que nos escuche sepa de qué estamos hablando. La Unidad de Delitos Económicos y Financieros, la UDEF, que digamos que es en España a quien se entrega la máxima responsabilidad en la persecución de delitos económicos. Bueno, pues hay un audio donde está este señor, que era el máximo responsable de la UDEF, hablando con un periodista supuestamente de izquierdas, que es Ferreras, con este comisario corrupto, que es Villarejo, y con un directivo de la televisión Telecinco. Y este responsable de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros le dice al periodista, si hace falta, si lo necesitas, si te viene bien, nos inventamos una cuenta bancaria de hace 5 años de Pablo Iglesias y que tenga que salir a dar explicaciones, ¿no? Para que te hagas una idea de cómo son comisarios corruptos, periodistas corruptos y jueces. Algunos corruptos que están en la cárcel porque se les demostró que eran corruptos y otros no. Ya sabes que perro no come perro y es muy complicado poder acusar de prevaricación a un juez porque se defienden entre ellos, ¿no? El caso es que un sector de la policía, de esta policía como la de este señor, ¿no? Corruptos, se inventaron que yo me había inventado una factura cuando me la pide el banco en marzo. Entonces yo le presento al juez y le digo, no, mire, mire, la factura es de finales de diciembre y enero, que es cuando se la presento a mi cliente. Y bastaba abrir esos correos, que eran 4 correos, para darse cuenta de que no había caso. Pues casi 3 años, Monedero imputado por cualquier tipo de delito, porque lo importante del lawfare no es el recorrido judicial, que si pueden mejor. Si pueden meter en la cárcel a Lula como hicieron y sacarlo de la carrera judicial, excelente. Si pueden tumbar a Pedro Castillo y colocar a Dina Boluarte como presidenta en una dictadura, pues estupendo. Si pueden tumbar a Petro, estupendo, ¿no? Se puede meter en la cárcel a Cristina Fernández de Kirchner, se puede meter en la cárcel a Correa, se puede meter en la cárcel a Evo Morales, si hubieran podido meter en la cárcel como intentaron con López Obrador, genial. Pero como eso no siempre es sencillo, pues lo que buscan es el recorrido mediático. Y ese recorrido mediático, pues al final hace que pues, los votantes sospechen de ti y una fuerza política como Podemos, como Unidas Podemos, que tuvimos 6 millones de votos,
Cuando empezaron todos esos ataques brutales, pues al final hoy es una fuerza política pues que tendrá 1 millón de votos, ¿no? Era una fuerza política que podía haber gobernado y bueno, pues después de estos ataques enormes, pues se ha quedado en una fuerza política pues ahora mismo residual en el sistema político español. ¿Cómo ha sido, y un poco yo lo adelanté, ¿no? Pero cómo ha sido tomada por los medios de comunicación la desmentida o la... Nada. O sea, yo tuve portadas del diario El Mundo, portadas del ABC, abrí los informativos, nada, todos ellos cero. O sea, porque ya llevamos muchos años sacando las portadas el día que nos acusan y las portadas el día que se archiva. Y los mismos que con la foto entera mía o de Echenique o de Pablo Iglesias, la foto entera, el día que se archiva, es que ni siquiera lo llevan, ni en un recuadrito chiquitito, ¿no? Es decir, no, porque hay una cosa de fondo eh, que yo creo que es la más preocupante, porque el lawfare ha existido siempre. No nos engañemos. Es decir, desde que existe Estado, el Estado es la expresión de cómo se consolidan, ¿no? institucionalmente las luchas sociales y quien gana las peleas sociales inscribe en el Estado su victoria en forma de leyes, constituciones, usos y costumbres, familias, funcionarios, en diferentes lugares, ¿no? Pero siempre deja su muesca. Y claro, 200 años de un tipo de Estado, pues es un Estado lleno de inercias con ese tipo de comportamientos. Y el Estado siempre ha encarcelado a los disidentes de izquierdas, siempre lo ha hecho, siempre, en cualquiera de nuestros países. ¿Sabes dónde creo que está la diferencia? Que nosotros nos hemos creído la democracia parlamentaria liberal. Esa es la diferencia. Que nosotros, cuando se cae el muro de Berlín en el año 90, en el 89 y luego la Unión Soviética en el 91, la izquierda se da cuenta de que la lucha armada no tiene lugar, de que hay que jugar con las herramientas de la democracia liberal, el parlamentarismo, los partidos, y nos lo hemos creído. Claro, el problema es que cuando hemos querido acceder al gobierno, pues no nos han dejado. Y cuando al final también hemos accedido al gobierno y no han podido impedirlo, nos han hecho la vida imposible poniendo palos en las ruedas constantemente para que la labor de gobierno no se pudiera desarrollar. La democracia liberal tiene como dos grandes pilares, que son la división de poderes y la construcción de una esfera pública, como contaba Habermas, que es la que te permite, si eres gobierno, contar lo que has hecho para que te puedan evaluar y en esa esfera pública la oposición cuenta cuáles son sus planes para que también la gente pueda escoger qué quiere, ¿no? Si que continúe el gobierno, que cambie el gobierno. Claro, si la esfera pública está podrida por las fake news, por los bulos, por las mentiras, por las tergiversaciones, aumentado ahora con sinvergüenzas como Elon Musk, que se compra Twitter, le cambia el nombre y lo convierte, si ya lo era, en un vertedero acumulado, ¿no? Donde puede mentir todo lo que le dé la gana. Y luego el otro gran pilar, que es la división de poderes, se quiebra porque el poder judicial, ¿quién vigila al vigilante, no? Se preguntaban los clásicos. Y claro, si el que tiene que vigilar está podrido, si los jueces son tramposos, si es un juez el que te mete en la cárcel como sin pruebas, como a Lula, o a nosotros nos procesa sin pruebas, o a todos los dirigentes de la izquierda latinoamericana y española o portuguesa, recordemos que en Portugal acusan sin pruebas a Antonio, a Antón Costa tiene que dimitir y luego era todo mentira, se habían equivocado de nombre, era otra persona, pero da igual, ya te han hecho dimitir y gana la derecha. Entonces, yo creo que la gran discusión es qué hacemos los demócratas cuando la democracia liberal ya no cumple con sus requisitos y la derecha está en posiciones de extrema derecha golpista. ¿Qué hacemos cuando la derecha ya no respeta los principios de la democracia liberal y nos pone muy, muy complicado ganar elecciones y una vez que las hemos ganado, gobernar? Y eso creo que nos obliga a abrir una reflexión de ver qué vamos a hacer. Porque ya digo, creo que ahora mismo la democracia representativa, parlamentaria, liberal, burguesa, como la queremos llamar, está vaciada. Solo para reforzar lo que vos decías, hemos visto muchísimos ejemplos en la historia y en la actualidad del lawfare. Me acordaba cuando vos decías que esto siempre existió, ¿no? En Argentina
tras el golpe Mm, contra Juan Domingo Perón en el 55, se le abren un montón de causas y los medios, porque además estaba prohibido por ley usar el nombre de Perón, digamos, el nombre de Perón, los símbolos y todo, los medios lo llamaban el tirano prófugo, ¿no? Ese era claro. la forma en la que mencionaban a Perón, mientras también justificaban todas las causas que se le abrían en aquel momento. Y pensaba la similitud con el caso de Lula, sobre todo, ¿no? Porque el fiscal Dalañón, cuando acusa a Lula, dice: no tengo las pruebas, pero tengo la convicción de que Lula cometió el delito. O sea, Claro. no tengo pruebas, pero lo acuso igual. Y el juez Moro toma la causa, no la desestima, como vos decías, inmediatamente cuando el fiscal dice no tengo pruebas, tendría que haber desestimado la causa, la toma y en el fallo Igual. judicial contra Lula dice: lo condeno por hechos indeterminados, ¿no? Está escrito en el fallo. A ese Sí, sí, punto luego es llega. recompensado, el juez Moro es recompensado siendo nombrado ministro de Justicia y de Interior, un doble ministerio en el gobierno de Bolsonaro. Roma sí paga bien a sus traidores. Claro, Es mentira eso que dice la Biblia de que Roma paga mal a los traidores. No, no, les paga muy bien. Y como decía Álvaro Obregón, nadie resiste, ¿no? Esos cañonazos, ¿no? De 20.000 pesos. así es. Y solo para mencionar también un caso más, el caso de Rafael Correa, que es condenado por influjo psíquico, ¿no? Mm. No se pudo comprobar que cometió ningún delito, entonces dicen que él influyó en otros psíquicamente para que los otros cometieran delito, pero él no lo hizo y sin embargo se lo condena. Y lo mismo pasa aquí en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner y vos Por decías eso muy te bien con decía, otros casos. ¿qué hacemos cuando la derecha ya no cumple las reglas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando hacen sanciones o bloqueos a los países que no se comportan como ellos quieren? ¿Qué hacemos cuando financian de manera ilegal a fuerzas políticas para que tengan fuerza? ¿Qué hacemos cuando descompensan la democracia dopando con presencia en medios de comunicación, redes, bots, granjas de bots, los partidos de la derecha? ¿Qué hacemos cuando a los líderes de la izquierda los descalifican o los meten en la cárcel, como a Jadwe en Chile? ¿Qué hacemos cuando no nos dejan jugar al juego democrático, ¿no? Entonces, podemos resignarnos y decir qué se le va a hacer, que gobiernen ellos, podemos intentar luchar con las armas que nos brindan. Creo que es absurdo porque las armas están melladas y están viciadas. Podemos regresar a la violencia, creo que es absurdo, porque no hay espacio para la violencia en nuestras sociedades, no, y una violencia política sin apoyo popular es terrorismo y no tiene el más mínimo sentido. Podemos ensayar vías autoritarias como otros países, como Rusia, como China, es decir, un tipo de democracia popular sin elecciones y sin partidos políticos, o podemos resignificar la democracia, que creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que resignificarla y creo que ahí México nos está dando algunas pistas. Hay que hacer una reforma del Poder Judicial, del tipo que sea, porque los jueces están corruptos en muchos países y están vaciando la democracia. Tenemos que hacer la democracia más participativa, tenemos que inyectar fórmulas de participación popular. Hay que convertir a los partidos en partidos movimiento para que estén en plena consonancia con el cuaderno de quejas del pueblo. O sea, tenemos que empezar a inyectar cosas porque lo que hay ya no sirve. Si alguien me dice que el modelo norteamericano, donde los representantes son todos millonarios, donde no dejan votar a los negros, no dejan votar a los latinos, donde las campañas son mil millonarias, donde Trump puede decir: búscame en Georgia 10.000 votos, y si hubieran encontrado esos 10.000 votos, el presidente hubiera sido Trump. Todo eso, esa es una basura que ya no vale, ¿no? Igual que, o en España, 5 años el Consejo General del Poder Judicial caducado, ¿no? Cuando el presidente del Tribunal Supremo es el mismo que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, y jueces evitando que la derecha entre en prisión por robar, eso sí que por robar de verdad. Entonces, ya digo, con todo este vaciamiento, ¿no? de nuestros sistemas democráticos, o resignificamos la democracia, o va a ocurrir como está ocurriendo en Europa, que está habiendo un auge de la extrema derecha,
donde, bueno, pues donde volverán otra vez la violencia, volverán otra vez a silenciar a la izquierda, a prohibir los sindicatos, a dificultar la protesta y volveremos otra vez a la noche oscura de los años 30, ¿no? Y por eso yo creo que eh, tenemos que hacer una reflexión profunda. Ahora mismo un órgano administrativo como es el Consejo de Estado autoriza a otro órgano administrativo como es el, el Consejo Nacional Electoral a que impute al presidente del gobierno saltándose los mecanismos que necesita la imputación del presidente de un gobierno en Colombia, con autorización del Parlamento, con unos jueces especiales, se lo saltan todo para imputarlo, para intentar, quitándole sus fueros, condenarlo y quitarlo del gobierno porque por vez primera en 200 años había ganado la izquierda en Colombia. Entonces, ya digo, es un momento de una enorme reflexión porque la democracia la han robado. Y ya por eso te decía que no es que el lawfare no haya existido en otros momentos de la historia, porque siempre ha existido. El Estado siempre ha sido de la burguesía y de los grandes capitales. Pero es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial eh, eh, se van democratizando algunos elementos y vamos consiguiendo, sobre todo por el enorme shock que supuso la Segunda Guerra Mundial y el peso de la izquierda, pues se construyeron los estados democráticos y sociales, pero a partir de la crisis del 73, el modelo neoliberal empezó su venganza, como dice Marco Daramo, y con esa venganza empezó a vaciar tanto el Estado social como también el Estado de Derecho. Y coincide ese vaciamiento también con la crisis de la Unión Soviética, como te decía antes, donde la izquierda dice, pues tendrá que ser con la democracia burguesa. Y entonces la izquierda abraza la democracia liberal justo cuando se está vaciando de manera más considerable, ¿no? Y estamos en esa tesitura. Y por tanto, empecemos a darle vueltas a las cosas porque, ya digo, no está funcionando. Y en este marco que vos describís tan trágicamente, diría yo, eh, ¿cómo Soy un democratizamos la pesimista comunicación? esperanzado. O sea, no creas que solamente soy un pesimista, porque si fuéramos solamente pesimistas, pues ya estaríamos derrotados, ¿no? Y Ah, no es cuestión. Soy obvio, ¿no? pesimista porque creo que estamos peleando contra gigantes, no contra molinos de viento. Pero mi pesimismo es esperanzado porque sé que los pueblos siempre terminan triunfando, ¿no? Y de lo que se trata ahora es de evitar el máximo sufrimiento, porque el modelo neoliberal está moribundo y va a morir dando zarpazos. Ya hay guerra en Europa, hay un genocidio en Gaza, hay varias guerras en África, hay un escenario que no es bonito, ¿no? Y por eso lo que tenemos que hacer es levantar la conciencia y no quedarnos mirando como meros espectadores, porque entonces sí que no vamos a ser antecesores de nadie. Y te decía, en ese contexto, ¿cómo democratizamos la comunicación, teniendo en juego teniendo en el marco de esta democracia liberal, de los derechos individuales, de las propiedades? En Argentina se intentó, ¿no?, una ley de medios que solo se pudo aplicar a cuentagotas y apenas llegó un gobierno de derecha, eliminó Mm, los artículos más importantes. claro. ¿Y qué rol, ¿no?, juegan los medios en este contexto? Claro, claro. Es decir, es evidente que necesitamos una ley de medios. Igual que vamos a necesitar una ley de inteligencia artificial. Es decir, hay desarrollos que están poniendo en peligro nuestras democracias y por tanto necesitamos regularlo. Los medios de comunicación no pueden seguir vendiendo pescado podrido, porque un pescadero que te vende, o un carnicero que te vende un producto en mal estado, tiene una responsabilidad ante la ley. En cambio, aquí te pueden envenenar, te pueden intoxicar y no pasa nada, ¿no? En nombre de la libertad de expresión, que ya no es de los ciudadanos, sino que la libertad de expresión es de las empresas de medios de comunicación que creen que tienen derecho a mentir. Y te dicen, no, no, yo miento, si no le gusta, apague usted la televisión o apague el periódico, como si fuera la información un bien privado. No, no, es un bien público brindado privadamente, pero es un bien público y como bien público usted no tiene derecho a tergiversarlo. Por tanto, vamos a necesitar leyes de medios y habrá que defenderlas como defendimos el derecho al voto. Vamos a tener enfrente a estos empresarios de medios de comunicación llamándonos bolivarianos, llamándonos comunistas, llamándonos enemigos de la libertad de expresión, pero nos tiene que dar lo mismo, ¿no? Pues igual que le han llamado de todo a López Obrador
en esta reforma judicial. Pero es que si no hacemos esas reformas, apague y vámonos. Asumamos que vivimos ya en autocracias y olvidémonos de cualquier tipo de participación popular. Luego creo que hace falta que militemos todos en el relato. Creo que la ciudadanía tiene que militar en el relato y asumir que tiene que convertirse en un actor crítico de la información que recibe y también convertirse de alguna manera en emisor de información. Y por eso también hace falta medios de comunicación críticos y alternativos. Creo que hay que también mancomunarnos, ¿no? Para que haya realmente una posibilidad de información que sea eficiente. O sea, no se trata de que hagamos una mala comunicación. A veces la izquierda cree que es alternativa por comunicar mal. No. Tenemos que ser tan atractivos como los grandes medios y hacerlo bien, y escribir bien, y grabar bien, y que se oiga bien, y que esté bien iluminado, y que sea entretenido. Todo eso tenemos que lograrlo. Y eso nos lleva también a que tenemos que inyectarle mucha creatividad a la comunicación. O sea, tenemos que, si entendemos que es relevante, inyectémosle creatividad. En el año 75, Huntington escribe en un informe que hace para la Trilateral, que se llama la crisis crisis o democracy, crisis de la democracia. eh, Dicen que es la última vez que dos periodistas tumban al presidente de los Estados Unidos, o que la opinión pública dificulta que Estados Unidos gane una guerra como la de Vietnam, porque los informativos salen los féretros, ¿no? De los soldados. Y años 75, hace 50 años, dicen, tenemos que controlar los medios de comunicación. Y los controlan de maneras muy inteligentes, ¿no? En España, uno de los medios pues que más ha ayudado a la derecha son medios de entretenimiento, que son supuestamente divertidos, que son para pasar el rato, pero que te están inyectando constantemente ideología. Hay un programa basura que se llama El Hormiguero, que tiene una enorme audiencia y que es uno de los grandes responsables, junto con otro programa de por la mañana de Ana Rosa Quintana, han sido los responsables de blanquear a la extrema derecha, incluso a la Fundación Francisco Franco, ¿no? Entonces, claro, si a ti te sacan a Hitler llorando delante del féretro de su madre muerta, pues te emocionas con Hitler y dices, oye, usted me está manipulando, ¿no? O esa gran mentira que están diciendo, no, yo soy justo. Yo invito al jefe de las SS y al rabino del gueto de Varsovia que los dos den su opinión. Oiga, no, eso no es ser un buen comunicador, es usted un sinvergüenza y es usted un nazi. Porque si usted invita a un nazi, usted es un nazi, ¿no? Entonces, ya digo, tenemos que inyectarle un poquito de creatividad y asumir, igual que votar es una obligación ciudadana, pagar impuestos es una obligación ciudadana. Yo creo que militar en el relato se ha convertido hoy en el siglo XXI en una obligación ciudadana. Juan Carlos, por último, y agradeciéndote tu tiempo y todas tus reflexiones, te pregunto qué tan lejos estamos de ello o en qué instancia estamos. ¿No? ¿Estamos comenzando esa disputa? ¿Estamos en una trinchera para ver recién ahí cómo nos empezamos a organizar? Hmm. O ves que hay algún atisbo de que esto ya se está recorriendo No, este camino? hay una cosa que para mí es muy importante, y es que lo que diferencia a una persona progresista de una persona conservadora es que la gente conservadora no cree en el ser humano y los progresistas sí creemos en la gente. O sea, creemos que la gente ordinaria tiene capacidades extraordinarias y eso lo demuestra la historia. Estoy leyendo un libro ahora, ¿no? De un clásico, ¿no? Hacia la estación de Finlandia, de Edmund Wilson. Comienza narrando el papel de Jules Michelet, ¿no? El gran historiador francés, tipo muy honesto, y que fue castigado muchas veces, ¿no? También por su honestidad. Y él plantea, fíjate, lo acabo de leer, dice, otra cosa que esta historia que le está escribiendo establecerá claramente y que tendrá validez en todo contexto es que por lo general el pueblo valió más que sus dirigentes. Cuanto más profundizo, más me doy cuenta de que lo mejor se hallaba debajo, en las oscuras profundidades. He comprobado también que esos oradores brillantes y poderosos que expresaron el pensamiento de las masas han sido considerados erróneamente como los únicos actores. Recibieron un impulso mucho mayor del que aportaron. El actor principal es el pueblo.
a fin de volver a encontrarlo y restituirlo a su adecuado papel, he tenido que reducir a sus verdaderas proporciones a las ambiciosas marionetas cuyos hilos eran movidos por el pueblo y en las cuales se creía ver y se buscaba el juego secreto de la historia, ¿no? 1848, ¿no? Yo creo que vamos teniendo claras estas cosas, ¿no? Yo creo que vamos sabiendo lo que hay en juego. Yo creo que cada vez hay más jornaleros del pensamiento, ¿no? Esos que se llaman intelectuales, que tenemos claro esta tarea y que dedicamos tiempo a los medios de comunicación y que entendemos que antes los revolucionarios iban a la sierra y hoy tenemos que ir a los platós de televisión, tenemos que construir nuestros propios medios de comunicación, tenemos que dar argumentos, tenemos que ser buenos comunicadores, ¿no? No aburrir, porque si no la gente no nos hace caso. Tenemos que estar en el TikTok, tenemos que estar en Instagram, tenemos que estar en todos estos elementos porque, porque a ellos les duele. Ellos cuando le están metiendo tanta plata a ese tipo de cuestiones es porque saben que está en disputa, ¿no? Y yo creo que ahora mismo la democracia está en disputa. En algunos lugares van ganando ellos, en otros lugares vamos ganando nosotros. Europa ahora está mal, América Latina está mejor, aunque hay países terribles como Milei, pero ¿quién no sabe que Milei es un demente, ¿no? Es decir, que Milei ha podido ganar en un momento también de deterioro de la democracia argentina, pero hoy poca gente duda, hasta los propios teóricos libertarios serios europeos no quieren saber nada de ese señor porque consideran que es un fraude y un loco, ¿no? Y un tipo con problemas mentales, ¿no? Entonces, seamos pesimistas, pero esperanzados u optimistas trágicos y entendamos que también la persecución es una señal de aquello que decía Gandhi, ¿no? Lo peor sería que nos ignorasen. Si nos ignoran es porque ya da lo mismo, porque no somos peligrosos. Pero cuando nos persiguen, cuando se ven en la obligación de ir contra nosotros, ¿no? El otro día estuve en Colombia, bueno, pues los medios de comunicación, ¿por qué invitan a Monedero? Es decir, y a mí me honraba, digo, deben pensar que soy como el Che Guevara, ¿no? Que iba a los sitios y le intentaban boicotear, ¿no? Bueno, pues cuando ellos tienen también sus miedos es porque saben que la verdad está de nuestro lado. Y como decía mi amigo Gramsci, la verdad es revolucionaria. Y sobre esa convicción de que la verdad está de nuestro lado, creo que es donde tenemos que encontrar las fuerzas para pelear. A veces nos caeremos, pues nos levantamos y seguimos peleando porque lo hicieron nuestros mayores, lo hizo la gente más digna de Argentina, la gente más digna de Brasil, de España, son los que, en nombre de la verdad, lucharon contra el fascismo, contra el franquismo, contra las dictaduras, los desaparecieron y, sin embargo, en nombre de la verdad, pues tomamos esa bandera y volvemos a agitarla para que otros también mañana la agarren y sigan peleando por un mundo más decente. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu compromiso, por esta constancia, por tomar las banderas, ¿no? Que hay que tomar y bancarse las piedras que llegan, que son inevitables. Y felicitaciones porque por lo menos en este caso, se ha llegado a demostrar la verdad. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias y un abrazo a todos vosotros igual. Hasta pronto. Hasta pronto.